La deuda soberana de Rusia fue rebajada a bono basura. El rublo vale menos que un centavo. Además, De todo eso, ha habido temores de una inminente crisis inmobiliaria que ahora amenaza con hundir aún más la economía rusa. Una economía de guerra sobrecalentada que corre el riesgo de explotar de la peor manera posible. pero todas estas consecuencias son resultado únicamente de las decisiones de Putin. La columna vertebral de la economía de Putin se está rompiendo hoy y el miedo a perder el poder político está provocando un colapso de la lógica. El mercado inmobiliario ruso, valorado en billones de rublos, está en caída libre sin paracaídas. Los bancos están rechazando solicitudes de préstamos por millones y los ciudadanos comunes ahora enfrentan tasas de interés absurdas del 30%. Lo más impactante es la extraña solución. El régimen de Putin ahora debe construir en secreto viviendas para compradores fantasma inexistentes. Siguen construyendo ciudades vacías y arriesgando una burbuja inmobiliaria porque Rusia no puede permitir que la construcción se detenga. Esta crisis es un acto deliberado de autosabotaje. Es el resultado de un círculo vicioso, donde el Estado intentó ocultar la deuda con enormes subsidios y creó una inflación paralizante al imprimir 43 billones de rublos. Debe elegir entre colapso financiero o revolución política. Así una guerra sin sentido destruye una nación desde adentro. Todo empieza tras la caída de la Unión Soviética. En ese tiempo, el mercado inmobiliario era un pilar económico clave en Rusia. Ofrecía una plataforma de estabilidad sobre la cual toda la economía del país podía apoyarse. Un país con casi 150 millones de habitantes requería muchas viviendas. Y para construir esas viviendas necesitas construcción, mucha construcción. Toda esa construcción necesita muchos materiales. Esos materiales requieren producción y transporte. El transporte necesita combustible, etc. El mercado de la vivienda fue la chispa de ignición que hizo girar billones de engranajes en forma de rublo, impulsando toda la economía rusa hacia adelante. Sin embargo, esta parte de la economía ahora se está frenando. Según datos de Insider, el segundo trimestre de 2025 fue devastador para el mercado. Se registró una caída en las ventas cada mes, con una asombrosa disminución del 55% en junio. Para entender por qué ocurre esto, debemos revisar el sistema hipotecario de este país, muy distinto a otros sistemas de préstamos modernos. Primero, es importante diferenciar entre el mercado de primer y segundo nivel. En Rusia, el mercado de primer nivel se refiere a viviendas recién construidas que nunca han sido ocupadas antes, mientras que el segundo nivel se refiere a la venta de unidades existentes y usadas. Las unidades de primer nivel dominan el mercado ruso y su dominio creció desde 2020 por el nuevo sistema hipotecario. Las viviendas nuevas superan en número a las usadas y hay gran diferencia de precios entre ambas. Las viviendas de primer nivel cuestan casi 15 veces más que las actuales, o cerca de un 44% más en promedio. La razón de esto se encuentra en el sistema hipotecario de Rusia. Para reactivar el mercado tras la pandemia de COVID-19, que frenó el sector inmobiliario y la construcción, Rusia implementó hipotecas preferenciales solo para viviendas de primer nivel. La idea detrás de este sistema era impulsar la demanda ayudando a pagar los préstamos, lo que resultaría en una recuperación positiva en el sector de la construcción. Muchos rusos dependieron de hipotecas preferenciales, volviéndose una gran carga para el presupuesto nacional. En estas hipotecas, el Estado paga la mayoría de los intereses a los bancos, no los solicitantes. En 2024, en Rusia, la tasa de interés común era del 16 al 20%. Con una hipoteca preferencial, el comprador pagaría cerca del 6% de interés y el Estado cubriría la diferencia. Las hipotecas preferenciales se ofrecen a familias jóvenes, trabajadores de tecnologías de la información defensa y ciudadanos en regiones árticas, del lejano oriente y áreas rurales. Sin embargo, traen varias advertencias. Por ejemplo, una familia con al menos un hijo menor de 6 años puede obtener la hipoteca, pero debe dar un pago inicial del 20% al 30%. Por adelantado. Esto básicamente significa que las familias pobres no pueden obtener hipotecas preferenciales, aunque la hipoteca fue diseñada específicamente para ayudarlas. Los trabajadores de tecnologías de la información fueron tratados mucho mejor por el Estado en un intento desesperado de mantener a los trabajadores de la industria de más rápido crecimiento del mundo en el país. Aún así, se fueron. Tras el aislamiento de Rusia en 2022, se calcula que cientos de miles de trabajadores de tecnologías de la información laboran en el exilio, y la hipoteca preferencial no es suficiente para traerlos de vuelta. Aunque hubo problemas, millones de rusos accedieron a préstamos preferenciales para viviendas de primer nivel, lo que impulsó la construcción por un tiempo. Sin embargo,
parece que Rusia solo reemplazó un conjunto de problemas por otro, ya que los préstamos subsidiados por el gobierno pusieron mucha presión sobre el Tesoro Nacional. Rusia invadió Ucrania en 2022, por si no lo sabías. Además, la guerra es muy costosa. El país ha estado perdiendo capital por todos lados, lo que hace que pagar los préstamos preferenciales sea aún más difícil. Por esta razón, la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, ha estado considerando seriamente aumentar la parte del interés que pagan los ciudadanos del 6 al 12%. En pocas palabras, el presupuesto de Rusia está muy ajustado. Cada día se ajusta más, volviendo el sistema de préstamos preferenciales más difícil de manejar. Ellos mismos lo inventaron e implementaron. Además, esta es la razón por la que los bancos empezaron a rechazar masivamente los préstamos preferenciales a los prestatarios. En 2024 se rechazó el 80% de las solicitudes de hipoteca. De los prestatarios que obtuvieron un préstamo preferencial, casi la mitad recibió un plan de devolución. Eso implicaría gastar más del 80% de sus ingresos netos en el préstamo. Al final, el sistema hipotecario recién diseñado de Rusia, que se suponía que solo ayudaría a aliviar la presión creada por la pandemia de COVID-19, se convirtió en la principal opción hipotecaria para el público. Inició el círculo vicioso de deuda donde el Estado intenta ayudar. La deuda de los ciudadanos se hunde aún más y aumenta las tasas de interés para los ciudadanos. Renta si se repite. Esto causó una insolvencia general, permitiendo solo a la élite rica comprar propiedades sin que la mayoría viera reducidos sus ingresos. El programa de préstamos subsidiados terminó en julio de 2024 y causó una gran baja en el interés por bienes raíces. En junio de 2025, la emisión de hipotecas cayó 66% respecto a junio de 2024, reflejando menos compras de bienes raíces. La razón de esta caída se debe a las tasas hipotecarias increíblemente altas, que ya no están subsidiadas por el gobierno. Si un prestatario pide 44 millones de rublos con 20% de pago inicial y 30% de interés anual, aunque no lo creas, es un trato muy común en Rusia. Terminarán pagando 146 millones de rublos en total por el préstamo, lo que es absurdo. Sin embargo, el terrible sistema de préstamos no es la única razón detrás del colapso del mercado inmobiliario en Rusia. Cuando Rusia invadió Ucrania, el rublo primero subió y luego cayó. Esto pasó porque Rusia incrementó el gasto militar y otros fondos para mantener el país durante la guerra. Para obtener fondos, el Banco Central ruso optó por la solución que todos creíamos efectiva de niños: imprimir más dinero. Imprimieron 43 billones de rublos para ser exactos. Y este increíble aumento de fondos internos en tan poco tiempo creó un enorme problema de inflación, alcanzando el nivel más alto desde 2002. Esto impacta negativamente al mercado inmobiliario en dos formas, y aplica a todos los sistemas económicos, no solo al ruso. La inflación, por definición, es el aumento de dinero en el mercado. Si hay más dinero, suben los precios de productos básicos. Y esto no solo incluye bienes raíces, también incluye vehículos, joyería y prácticamente cualquier cosa considerada un lujo. Además, dado que los bienes raíces son por mucho el producto más buscado, es el sector en el que los precios suben más. La inflación también influye en los precios de bienes raíces por el factor psicológico, ya que se asocia con tiempos de crisis. En crisis, la gente prefiere tener activos tangibles de valor real. El activo tangible más buscado que es la propiedad, lo que significa que los precios de las propiedades tienen que dispararse. Así que, para ponerlo en términos más simples, esta inflación fue prácticamente creada artificialmente por Putin y sus compinches cuando decidieron invadir Ucrania. Y lo hicieron mientras el Tesoro del Estado estaba pagando la mayoría de las tasas de interés de las hipotecas. No solo pagaban la deuda, el programa seguía muy activo en 2022, lo que significaba que todavía estaban inscribiendo a nuevos prestatarios en el programa, mientras literalmente creaban inflación. Si eso no demuestra la estupidez del liderazgo de este país, no sé qué lo hará. Sin embargo, la historia aún no termina porque todavía necesitamos hablar de un gran ladrillo en esta casa que se está derrumbando: las sanciones internacionales. A otros países no les agradó cuando Rusia invadió y atacó a todos en un país soberano. La mejor forma de castigar a un enemigo sin combatir directamente es usando medios económicos. La mayoría del mundo impuso sanciones a Rusia, lo que afectó el mercado inmobiliario ruso, afectó negativamente el poder adquisitivo y agravó la inflación existente. Más relacionado con nuestro tema, destruyó el clima de inversión en el país y los inversionistas empezaron a abandonar sus planes de desarrollo. Esto afectó principalmente el lado de la oferta en la escala de oferta y demanda. Los proyectos tuvieron que detenerse porque los inversionistas extranjeros estaban retirando su financiamiento. Proyectos financiados por inversionistas rusos y destinados a extranjeros que buscaban bienes raíces en Rusia
se detuvieron porque sus compradores fueron bloqueados. La ausencia de inversionistas occidentales debilitó la demanda de bienes raíces. En general, las sanciones impuestas por otros países afectaron negativamente tanto la oferta como la demanda en el sector de la vivienda. Cuando se trata de la salida de capital, es decir, el movimiento de activos fuera de un país, las pérdidas de Rusia superaron los $200.000 millones. El año en que invadió Ucrania, lo que es la mayor pérdida de capital en la historia del país. Ahora, según informes de julio, el sector de la construcción de viviendas cayó apenas un 2% de enero a junio de 2025. Esto significa que precios altos y bajo interés inmobiliario no benefician a los constructores. Los desarrollos inmobiliarios comerciales bajaron un 38%, pero aún así están construyendo demasiadas unidades para un número tan bajo de compradores interesados. Esto plantea la pregunta de si el público ruso es tan insolvente y si el interés por las viviendas de primer nivel es tan bajo. ¿Por qué siguen apareciendo nuevos edificios y vecindarios, aparentemente de la noche a la mañana? ¿Para quién están construyendo las empresas constructoras? Esto se debe a los programas de pago a plazos de los desarrolladores antes muy populares en Rusia. Funcionan pagando cuotas directo a la empresa constructora sin pedir préstamo. El desarrollador y el comprador acuerdan el monto de las cuotas mensuales, que el comprador paga al desarrollador como si fuera renta. Pero este también es el meollo del problema con este programa. Una vez que aceptas el valor de una propiedad, ese valor queda fijo. Considerando la inflación en Rusia, es claro por qué los desarrolladores temen perder dinero. Si ambas partes firman un documento que indica que una propiedad, por ejemplo, vale 4 millones de rublos, el comprador tiene que pagar 4 millones de rublos en pagos mensuales, incluso si el valor del rublo cae significativamente durante el periodo de pago. Por eso, estos programas han disminuido junto con el mercado inmobiliario de Rusia, pero no han desaparecido. Prácticamente todos los programas de pago a plazos de los desarrolladores se redujeron a la mitad este año, pero todavía están dispuestos a vender directamente a los compradores, lo cual es una de las razones por las que siguen construyendo tantas propiedades. Otra razón por la que la construcción continúa en Rusia es que los desarrolladores creen que todo esto pasará. Creen que los bancos bajarán tasas en invierno y los compradores seguirán comprando. Algunos incluso piensan que el gobierno reintroducirá préstamos preferenciales. Sin embargo, la razón principal por la que el sector de la construcción en Rusia sigue activo a pesar de la baja demanda no tiene nada que ver con los pagos a plazos de los desarrolladores ni con el pensamiento ilusorio de un mejor mañana. Y tiene todo que ver con la propia industria. Rusia literalmente no puede permitirse que el sector de la construcción se desacelere. 7 millones de rusos trabajan en el país, siendo este sector superado solo por el comercio y clave para otros sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción consume la mitad de la metalurgia de Rusia y emplea a casi la mitad del sector del transporte. Las empresas constructoras enfocadas en infraestructura y construcción de carreteras están, por ejemplo, en serios problemas, y ese efecto se ha extendido a otras industrias. Como dependían de contratos del gobierno y este dejó de ajustar los pagos por inflación. Las constructoras de carreteras lideran los retrasos salariales y la mayoría está en prequiebra. Esto impacta a millones de trabajadores en industrias afines, lo cual es inaceptable para Granflat. Desarrollo. La construcción y la residencial son sectores mucho más grandes que la de carreteras. Son la segunda ficha de dominó más grande en la economía rusa y si cae, podrían caer algunos líderes. Por lo tanto, el liderazgo de Rusia no puede darse el lujo de dejar de construir, a pesar de que hay demasiada oferta de viviendas y no tanta demanda. Aunque saben que muchas de estas unidades quedarán vacías por años tras finalizarse, siguen construyendo. Ahora planean desarrollar proyectos en territorios ocupados. Aunque la advertencia es clara, fuentes rusas aseguran que no habrá colapso del mercado. Esperan que el 2026 sea difícil y lento en términos de ventas, pero se espera que los proyectos de construcción aumenten el ritmo en 2027. Gran incertidumbre rodea el tema principal: la guerra en Ucrania. Putin quiere acabar la guerra porque ha dañado su economía, a tal grado que generaciones de rusos que ni siquiera han nacido aún tendrán que pagar por los pecados de sus padres y abuelos. Sin embargo, no ha mostrado voluntad de ceder territorios ni detener la invasión. Es imposible predecir cuánto tiempo seguirá el mercado cayendo antes de colapsar. Cuando tomas en cuenta todo lo que se ha dicho, los datos que tenemos ante nosotros sugieren que Rusia está en el ojo del huracán de la crisis inmobiliaria. Mucha construcción depende de compradores que, a su vez, necesitan financiamiento estatal.
Y ahora que se ha cortado ese financiamiento, hay muy poca demanda de vivienda, ya que nadie espera que las élites ricas puedan costear todas estas propiedades. Agrega la inflación creciente por la caída industrial y sanciones internacionales, más un presupuesto presionado por demandas militares de una guerra sin sentido. El mercado inmobiliario de Rusia se desmorona, pero expertos advierten que el problema va más allá de la vivienda. Es una señal temprana sobre el equilibrio nacional. Si la burbuja de la construcción estalla, Rusia enfrentará tantas bancarrotas que su crisis actual parecerá insignificante. Pero según Putin, todo va según lo planeado. El presidente presume indicadores macroeconómicos inflados, como el Producto Interno Bruto de Rusia, que ahora destina el 30% a una operación militar especial que debía durar solo días. El problema que Putin parece no entender, o finge no hacerlo, y un problema que el ruso promedio podría descubrir muy pronto, es que no puedes cenar Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto no te va a poner un techo sobre la cabeza. Gracias por ver el video.